Ruego que resistamos la tentación de atraer la atención sobre nosotros mismos y en su lugar nos esforcemos por un honor mucho mayor, llegar a ser discípulos humildes y genuinos de Jesucristo. Bienvenidos mis hermanos al programa de Ven Sígueme con Walter Posada, Discursos y Profetas. Hoy analizaremos un discurso poderoso y hermoso del elder Dieter F. Uldrich, del Quórum de los 12 Apóstoles, el ser genuinos. Bienvenidos. Y antes de empezar, como siempre, quiero invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ven, sígueme con Walter Posada, a que se puedan suscribir a este canal y a que puedan acompañarnos durante la programación de toda la semana. Recuerden que tenemos 2 lecciones en vivo, los días martes y los días miércoles a las 6 de la tarde, hora de Colombia, para que también nos puedan acompañar. Y también, lógicamente, para que vean la lección de Ven, Sigue de esta semana, que es una lección hermosa sobre todas las palabras de Cristo aquí en el continente americano. Muy bien, mis hermanos, vamos también a recordarles el ABC de Ven Sígueme. Ama como Cristo ama a los demás. Bendice a los demás con tu servicio y comparte todas nuestras lecciones. Te invitamos a que hagas ese ABC de Ven Sígueme y que puedas ayudarnos a que ésta siga convirtiéndose en el aula más grande donde predicamos el Evangelio de Jesucristo y lo proclamamos a través de las redes sociales. Muy bien, mis hermanos, el elder Dieter Friedrich Uldrich nació en Ostrava, Chequia, el 6 de noviembre de 1940. Tiene 79 años, no parece porque el elder Uldrich se ve muy joven, tiene 79 años. Es piloto de aviación, o fue piloto de aviación, es su profesión. Es apóstol y también fue miembro de la primera presidencia durante varios años junto al presidente Thomas S. Monson. Y bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy con este discurso, el ser genuinos. Y empieza con una historia bien interesante. Por allá en el siglo XVIII relata el elder Uldrich que había una mujer que se llamaba Catalina la Grande en Rusia. Ella era como la gobernante principal de toda Rusia. Y había uno de sus gobernadores que se llamaba Gregorio Potenkin. Él quería aparentar o impresionar a Catalina la Grande y a todo su séquito de gobernantes, porque ella dijo: voy a visitar su provincia. Entonces él se ideó una estrategia para impresionarla y fue crear unas fachadas por toda la ribera del río. Cuando Catalina la Grande y todos sus gobernantes pasaban por el río, él ponía fachadas en las casas y ponía personas laboriosas a trabajar la tierra, y entonces las personas desde las barcas veían a esas personas y decían: wow, qué poderoso, qué hermosa ciudad. Bueno, no sé si ellos decían wow, pero ellos se asombraban con lo que veían. Y cuando digámoslo así, pasaban esa parte, esas personas que estaban ahí con esas fachadas corrían al otro lugar, al siguiente pueblo, y ponían las fachadas. Y entonces otra vez Catalina pasaba por ahí con sus gobernantes y veían todo y felicitaron a Gregorio Potenkin. Todo, como estaba visto en la historia, era una fachada. Y de esa manera nuestras vidas también podrían ser una fachada. En la historia se conocen a esas aldeas como las aldeas Potenkin, cuando una persona quiere que sus resultados o que su vida parezcan otra cosa que lo que no son, se convierten también en una aldea Potenkin. Y el elder ilustra muy bien con esta historia lo que nosotros debemos hacer para no mostrar lo que no somos, sino que nosotros debemos mostrar lo que en realidad hay en nuestro corazón. ¿Nuestro corazón está en el lugar correcto?, se pregunta el elder Dieter Uldrich. Y entonces dice: el que dar una buena impresión o dar una buena imagen es una cuestión de la naturaleza humana. Todos queremos que nuestra casa, que nuestra apariencia sea lo mejor. Nadie quiere que lo vayan a visitar los maestros orientadores, dice el elder Uldrich, y no recoger la cocina, no alistar todo, no barrer, no acondicionar todas las cosas del hogar para que esté mejor. Claro que la naturaleza humana nos brinda la oportunidad de ser aseados, de ser
de ser juiciosos, de tener una buena apariencia, ¿por qué no? Pero esas cosas no deben ser el centro de nuestra vida. Vamos a leer aquí esta parte del discurso del Elder Uchtdorf, y dice lo siguiente: querer causar una buena impresión forma parte de la naturaleza humana. Es la razón por que muchos trabajamos tan arduamente en la parte exterior de nuestras casas, y por la que los hermanos del sacerdocio arónico se aseguran de lucir bien en caso de que se encuentren con alguna jovencita en especial. No hay nada de malo en lustrar nuestros zapatos, oler bien o incluso ocultar los platos sucios antes de que lleguen los maestros orientadores, en este caso los hermanos ministrantes. Sin embargo, cuando esto se lleva al extremo, ese deseo de impresionar puede pasar de ser útil a ser engañoso. Y entonces, cuando esos deseos de impresionar a otro se hacen engañosos, mis hermanos, estamos justamente haciendo lo que el Salvador le dijo al profeta José Smith que sucedía con todas las iglesias en el momento en que José Smith pidió revelación. Él le dijo, en Isaías, está en el capítulo 29, en el versículo 13, dice lo siguiente: así pues, o dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honran, pero se ha alejado su corazón de mí. Y de hecho agrega, ¿no? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Nosotros no debemos ser de esa manera. Cristo ama al pecador humilde y sincero, pero no justifica la hipocresía, no la justifica. De hecho, Él llama la atención a las personas que son hipócritas y las compara en las Escrituras con sepulcros blanqueados. Que no sea ese nuestro caso, mis hermanos. Tal vez si ustedes ven la clase de Ven Sígueme, tratamos un principio muy similar: hacer las cosas por los motivos correctos, hacer el bien por los motivos correctos. He comprendido que cuando hago las cosas en la iglesia para que me vean otros hacerlas, no estoy logrando el objetivo que el Salvador quería, y generalmente no edifican de la manera en que el Señor quiere. Pero cuando hago las cosas por el motivo correcto, o sea, agradarle a Él y servir a mis hermanos, entonces puedo sentir su bendición. ¿Qué sucede cuando somos hipócritas, cuando queremos ponernos por encima de Cristo? Vamos a leer eso en Doctrina y Convenios 121, el versículo 37, hablando de los poseedores de sacerdocio. El Elder Uchtdorf menciona esta escritura aquí para referirse a este tema. Dice lo siguiente: es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados, o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Mis apreciados hermanos, y esto no se aplica solo para los hombres, para las hermanas, hermanos, para ustedes también se aplica. Cuando una persona quiere encubrir sus pecados o quiere satisfacer solo su vana ambición y ejerce dominio, compulsión o cualquier grado de injusticia sobre los hijos de Dios, Dios se aparta de él o de ella. Y entonces quedamos solos a nuestro poder, porque queremos hacer algo por aparentar. Compartí esta historia tal vez en otra lección, no recuerdo dónde, pero quiero compartirla hoy otra vez con ustedes. Hace un tiempo, tal vez unos años, estaba en una actividad con muchos jóvenes y la persona que estaba sirviendo los alimentos dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Ella dijo, mientras servía los alimentos y les servía a las personas, les decía: quiero que recuerden, hoy que se están comiendo esta comida tan rica aquí, que esta actividad es gracias a mí. Y yo pensaba, ¿qué está buscando esta persona diciendo estas cosas? Traer la gloria para sí y no para Cristo. Mis hermanos, ¿por qué en ocasiones, dice el presidente Uchtdorf, hablando de este tema, dice, ¿por qué en ocasiones tratamos de parecer activos, prósperos y dedicados en lo externo, cuando interiormente hemos dejado el primer amor, o sea, el amor de Cristo? Mis apreciados hermanos, nosotros tenemos que mantener el amor de Cristo con nosotros. Si el amor de Jesucristo está con nosotros, nosotros somos más genuinos,
somos más originales, somos más sinceros y no caeremos en la hipocresía o en la idea o en el sentimiento de aparentar a otros lo que no somos. Todos tenemos que entender, mis hermanos, que los pueblos Potenkin que habló el elder Uthor pueden suceder también en nuestra vida y aún en las asignaciones de la iglesia. Presidente Uthor aquí en su discurso destaca la historia de un presidente y esto también tiene que ver con todos nosotros como líderes de sacerdocio y las hermanas en su liderazgo. Esta historia: un presidente de estaca colocó muchas metas en su estaca, números, estadísticas, números, y todos se reunían a menudo para examinar esas estadísticas y esos números. Pero afortunadamente este buen presidente de estaca reflexionó y se dio cuenta que ese no era el objetivo. ¿Cómo se podía medir el amor de Cristo en sus miembros? ¿Cómo se podía medir si tenían espiritualidad, o si tenían hambre, o si tenían alguna necesidad? Entonces él se hizo una pregunta: ¿cuál es nuestro ministerio? Mis hermanos, nosotros como líderes tenemos que concentrarnos en las cosas que realmente son importantes. Los números, claro, necesitamos medir la obra, necesitamos dar unos reportes, pero ningún líder debe concentrarse tanto en los números para hacer que realmente el ser como Cristo de todos los miembros de la iglesia se pase de largo. Hace unos años, recuerdo que en una reunión hablé sobre esto. Estábamos en una reunión muchos líderes y manifesté que si enseñábamos a las personas el amor de Cristo, entonces las personas podían conocer ese amor y podían empezar a hacer las cosas por las razones correctas. Y un buen amigo, un líder, me dijo: por favor, ya no hablemos más del amor de Cristo, concentrémonos en esto porque tenemos que dar un informe. Mis hermanos, el amor de Cristo no se puede pasar por alto. El elder Uthor dice lo siguiente: muchas cosas contables no cuentan y muchas cosas incontables sí cuentan. Y las cosas incontables generalmente son los sentimientos de las personas. ¿Cuántas personas hay en una reunión sacramental? Claro que es importante porque nos muestra si el barrio está creciendo o decreciendo. Pero realmente, ¿cuántas toman la Santa Cena con un corazón quebrantado y un espíritu contrito? Eso es mucho más importante. Debemos concentrarnos en lo espiritual. Muchas veces, como líderes, perdemos esa visión y nos concentramos en las cosas que no son importantes. El elder Uthor entonces nos dice aquí en esta parte del discurso: en algunos casos, tal vez simplemente hayamos dejado de centrarnos en la esencia del Evangelio, confundiendo la apariencia de piedad con su eficacia. Esto es especialmente peligroso cuando nuestras manifestaciones externas de discipulado intentamos impresionar a los demás o conseguir logros o influencia. Es entonces que corremos el riesgo de entrar en un territorio fariseo, y también es el momento de examinar el corazón para corregir nuestro curso de inmediato. Y luego, hablando del liderazgo, el presidente dice lo siguiente, de este caso que estábamos hablando del presidente de estaca y cómo cambió sus metas y cómo nosotros como líderes podemos cambiar las metas. Él dice lo siguiente: me pregunto si nuestras metas personales y como organización son a veces el equivalente moderno de una aldea Potenkin. Parecen impresionantes desde lejos, pero no tratan las necesidades reales de nuestro prójimo. Mis amados, mis queridos amigos y compañeros poseedores del sacerdocio, si Jesucristo fuera a sentarse con nosotros y a pedirnos un informe de nuestra mayordomía, no creo que Él se centraría mucho en los programas ni en las estadísticas. Lo que el Salvador desearía saber es el estado de nuestro corazón. Él querría saber cómo amamos y ministramos a quienes están a nuestro cuidado, cómo mostramos amor a nuestro cónyuge y a nuestra familia, y cómo aliviamos su carga diaria. El Salvador desearía saber cómo ustedes y yo nos acercamos a Él y a nuestro Padre Celestial. Lo que estábamos hablando un momento, ¿no? Muchas cosas contables no cuentan y muchas cosas incontables sí cuentan. Mis apreciados hermanos, hay mejores motivos para asistir a nuestras reuniones,
para llevar una vida como discípulos comprometidos de Cristo. Y el motivo real de todo lo que hacemos es que amemos a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Nosotros podríamos hacernos una serie de preguntas, o más bien, el presidente Uthor hace una serie de preguntas que nos llevan a nosotros a reflexión. Por lo menos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué prestamos servicio en la iglesia de Jesucristo? Y las respuestas que a veces damos son porque el presidente me asignó. Y en el caso de los casados, el presidente Uthor dice, porque a mi esposa le gusta que yo sirva. O más bien, no le gustaría si yo no sirvo. Mis hermanos, ¿por qué prestamos servicio? ¿Por qué hacemos lo que realmente hacemos? ¿Por qué vamos a la iglesia? Hermanas, ¿para que vean sus vestidos hermosos otras hermanas? A los hermanos, para que nos vean con un buen traje, para que vean lo bien, lo elegantes que nos vemos, para que vean la clase de orador que yo soy, o la clase de maestro que yo soy, o la clase de liderazgo que ejerzo. Si esos son los motivos, tengo que corregirlos, porque debo cambiar y ser más como Cristo. Y lo que me debe motivar es el amor a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo y a todos sus hijos. Presidente Uthor dice también aquí que la iglesia es un lugar para sanar y no para ocultarse tras apariencias. Así que cuando pensemos, es que tengo que mostrar mi mejor cara, claro, mis hermanos, que hay que tener una cara alegre, una cara positiva, pero cuando tenemos dificultades las tenemos. Esto lo dijo él, pero también lo dijo el Elder Holland. En muchos sentidos, la iglesia se parece más a un hospital que, como dice el Elder Uthor aquí, a una sala de automóviles. Vamos a leer eso que él nos dice aquí sobre lo que es una sala de automóviles. Dice lo siguiente: la iglesia no es una sala de exposición de automóviles, es decir, un lugar donde nos exhibimos para que los demás admiren nuestra espiritualidad, capacidad o prosperidad. Se parece más a un taller de servicios, o sea, de mecánica, donde los vehículos que necesitan reparación van a recibir mantenimiento y reajuste. ¿Acaso no todos necesitamos, o acaso no todos tenemos la necesidad de reparación, mantenimiento y ajuste? No vamos a la iglesia a esconder nuestros problemas, sino a sanarlos. Mis apreciados hermanos, el ejemplo a seguir es Jesucristo. Él prestaba un servicio privado, no buscaba las alabanzas del mundo, era humilde. Su propósito era agradar a su Padre Celestial. Y todo esto nos lo enseña el Elder Uthor aquí en este discurso del ser genuinos. Ser genuinos es mostrar lo que somos a la manera de Cristo. Nuestro mejor servicio, nuestra mejor visión, nuestra mejor versión de nosotros mismos, pero no una versión aparente. Las personas, de hecho, mis apreciados hermanos, cuando perciben que el amor es hipócrita de nuestra parte, se sienten manipuladas. Y muchas personas, muchos hijos de Dios que están débiles, terminan alejándose más de la iglesia cuando perciben que nuestro amor es hipócrita, o que nuestro amor es, digámoslo así, es manipulador, que decimos las cosas con hipocresía. Eso no agrada a Dios, pero tampoco agrada el espíritu de los hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? 3 cosas en particular que son muy sencillas: amar como Él amó, servir como Él sirvió y ayudar a los necesitados como Él lo hizo. De esa manera podemos parecernos más a Él y ser genuinos en nuestro actuar. Vamos a leer ahora algo que aparece aquí en el discurso. Dice lo siguiente: ruego, hermanos, que al prestar servicio en nuestra familia, quórumes, barrios, estacas, comunidades y naciones, resistamos la tensión de atraer la atención sobre nosotros mismos, y en su lugar nos esforcemos por un honor mucho mayor: llegar a ser discípulos humildes y genuinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al hacerlo, recorreremos el sendero que conduce a nuestro mejor, más genuino y más noble yo. Casi que terminamos, hermanos, este análisis del discurso con lo mismo que comenzamos, ¿no? Con la misma frase que comenzamos. Seamos genuinos, seamos sinceros, que nuestro servicio sea lo que nos presente como lo que nosotros somos, discípulos fieles de Jesucristo. Mis apreciados hermanos, un fuerte abrazo, les amo muchísimo, gracias por seguirnos. Síganos en todas nuestras redes, vean la lección de Ven Sígueme, que está fabulosa y tiene que ver mucho
con este discurso del ser genuinos del Elderud. Un fuerte abrazo de Walter Posada de Ven Sígueme. Que estén muy bien, mis hermanos. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.